Rick Grimes es uno de los personajes con mejor desarrollo no solo de The Walking Dead, sino de muchas series en general, y en este video vamos a analizar a esa versión de Rick más inocente, ese hombre que al inicio aún creía en la bondad y la justicia aun cuando ya todo había cambiado. Este es el primer video de una serie donde analizaremos cada versión de Rick a lo largo de The Walking Dead, para entender cómo ese oficial amigable termina convirtiéndose en un sobreviviente letal e imparable. Así que ponte cómodo porque aquí empieza el viaje. Antes del apocalipsis, Rick llevaba una vida bastante normal. Era ayudante de sheriff en el condado de King, y aunque vemos muy poco de su vida previa al colapso, es más que suficiente para entender su mentalidad. Rick es un hombre serio y reservado. Esto se nota claramente cuando patrulla junto a su mejor amigo Shane. Mientras Shane no deja de hablar, Rick solo escucha, se ríe y observa. Pero cuando la conversación gira hacia Lori, su esposa, algo cambia. Rick le confiesa a Shane que el mayor problema en su matrimonio es su incapacidad para expresar lo que siente. Lori le pide emociones, palabras, conexión, y Rick simplemente no sabe cómo hacerlo. Este detalle es clave porque ese silencio emocional, esa forma de contenerse y no expresar emociones, tendrá un peso enorme más adelante en su vida. Además, Rick es un hombre con una moral muy bien definida. Como policía, para él el mundo es blanco y negro. Está el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. No hay espacio para grises, al menos no todavía. Pero esto cambia cuando un día, al intentar detener a un grupo de delincuentes, recibe un disparo que lo deja en coma durante 3 meses. Durante su tiempo en el hospital, Rick tiene algunas alucinaciones mezcladas con recuerdos. Puede ver a Shane visitándolo y dejándole unas flores. Sin embargo, cuando Rick despierta se da cuenta de que todo ha cambiado. El mundo que conocía ya no existe. Durante su ausencia, un virus se propagó y convirtió a la mayoría de la humanidad en muertos vivientes. Y a pesar de que esta es una noticia impactante, pasa algo curioso. Aunque el mundo ha cambiado por completo, Rick aún no lo ha hecho. Cuando sale del hospital y se encuentra con Morgan, podemos ver que él sigue siendo el mismo hombre serio, callado y con un fuerte sentido de justicia. Cuando Morgan mata a un caminante frente a él, Rick lo confronta. Claro, aún no sabe lo que son los caminantes. Rick solo vio a un tipo disparándole a otro y automáticamente interpretó que eso estuvo mal. Porque como ya vimos, Rick aún sigue manteniendo esa perspectiva determinista donde solo existe el bien y el mal. Y ese es el verdadero problema, porque mientras Rick estaba inconsciente, no solo colapsó el mundo, colapsó la sociedad. Pero eso es algo que Rick irá descubriendo poco a poco y de las peores formas posibles. Cuando comienza a buscar a su familia, lo primero que hace es volver a ponerse el uniforme de sheriff. Inconscientemente, Rick se aferra a su antigua identidad, como si aún pudiera proteger al mundo usando las mismas reglas de antes. Y eso se refleja en sus acciones. Por ejemplo, le pesa bastante matar a sus primeros caminantes. Al apretar el gatillo para matar a la niña que se encuentra en el camino o al zombie que no tiene piernas, su reacción es la misma. Hay dolor y sufrimiento. Rick aún no está acostumbrado a quitar una vida, ni siquiera la de un caminante. Más adelante, cuando es rescatado por Glenn y conoce a Merle Dixon, un hombre agresivo y peligroso, su reacción inmediata es esposarlo, exactamente como lo haría un policía en una situación normal. Después ayuda a los demás a escapar de la ciudad, actuando como ese líder heroico que sigue creyendo que el orden puede restaurarse. En esta etapa podríamos decir que Rick es el héroe clásico, el policía bueno con una moral intachable, arresta a los malos y ayuda a quien lo necesita y avanza con un solo objetivo: proteger a su familia a toda costa. Esa personalidad es precisamente lo que hace que los demás confíen en él, ya que no solo lo aceptan dentro del grupo, sino también lo siguen como su líder. Sin embargo, la razón por la que esta versión de Rick es la más inocente de todas es precisamente por su mentalidad. Rick sigue aferrándose al pasado, a un mundo que ya no existe y cuyas reglas dejaron de funcionar desde hace tiempo. Pero esa inocencia no solo es mental, también es física. Este es el Rick más débil que veremos en toda la serie. Pasó 3 meses en coma sin atención médica adecuada y apenas se está recuperando de una herida de bala. Su cuerpo aún no responde, su resistencia es mínima y eso se nota. Además, es completamente inexperto. No solo no sabe cómo matar caminantes, también para él enfrentarse a 2 de ellos al mismo tiempo ya es una situación límite. Esta debilidad e inocencia también se ve claramente en la forma en la que toma decisiones. Rick se mueve guiado por una sola idea: hacer lo correcto. Por eso decide regresar por Merle después de haberlo dejado esposado en la azotea, una decisión con la que Shane está totalmente en desacuerdo. Para Shane, arriesgar la vida del grupo por alguien como Merle Dixon es una locura. No lo considera digno de ser salvado y menos de poner a otros en riesgo solo para ir por él. Rick, en cambio, no puede cargar con esa culpa. Moralmente sabe que tiene que regresar por él y la única manera en la que logra convencer a Shane es diciéndole que dejó una bolsa de armas en la ciudad.
Aquí vemos por primera vez a Rick enfrentándose a una contradicción interna. Su moral le exige hacer lo correcto, pero justamente por eso es que lleva a los demás a ponerse en riesgo. Al regresar a la ciudad descubre que Merle ya no está y además Glenn termina siendo capturado por otro grupo. Eventualmente Rick descubre que ese grupo realmente son buenas personas, solo son hombres intentando proteger a algunos ancianos abandonados. Por lo que una vez más, Rick, dejándose llevar por su lado más humano, les deja algunas armas para que puedan defenderse. Tristemente, toda esta travesía provocó que dejaran el campamento desprotegido y siendo atacados por un grupo de caminantes. Y aunque sí regresaron con las armas, ya fue demasiado tarde. Situaciones como estas son las que comienzan lentamente a cambiar la perspectiva de Rick, pero lo que realmente causa en él un profundo impacto es lo que descubren en el CDC. Al principio el lugar representa esperanza, comida, descanso y la ilusión de que alguien todavía tiene respuestas. Pero todo se derrumba cuando el Dr. Jenner revela su plan, terminar con la vida de todos para evitarles un sufrimiento mayor. Jenner no solo les dice que no hay cura ni salvación, sino que además en pocos minutos todos estarán muertos. Jenner toma la decisión por ellos. Y para Rick eso es inaceptable. Rick no pide una salvación milagrosa, solo pide una oportunidad. La oportunidad de elegir, de intentar sobrevivir, aunque el final sea incierto. Para él es inconcebible que alguien más decida cuándo y cómo deben morir. Lo irónico es que con el tiempo, Rick se convertirá exactamente en ese tipo de líder. Alguien que toma decisiones por los demás incluso cuando no todos están de acuerdo. Pero aún no hemos llegado ahí. Después de lograr convencer a Jenner de dejarlos ir, este le dice a Rick algo que cambiaría para siempre el rumbo no solo de los protagonistas, sino de la serie misma en general. Todos están infectados. Esta declaración deja a Rick con dudas, miedo y sin saber qué hacer. La experiencia del CDC es solo uno de los primeros golpes a su forma de ver el mundo, pero el verdadero cambio comienza con su llegada a la granja. Después de perder a Sofía en la carretera y buscarla sin éxito, Carl recibe un disparo accidental y en ese momento algo empieza a romperse en Rick. Aquí comienza gradualmente el fin del oficial amigable. Durante esta etapa Rick empieza a cuestionar su propio liderazgo y sus propias decisiones. Se da cuenta de que ya no puede seguir siendo ese héroe íntegro que cree poder salvar a todos. En este mundo cada segundo pone en riesgo la vida de su familia y de las personas que lo siguen. Aún así Rick no abandona por completo su moral. Sigue buscando a Sofía, incluso cuando las probabilidades están en su contra, pero cada día que pasa duda de sí mismo. Y para empeorar esta situación, además de tener que luchar con su propia conciencia, se tiene que enfrentar a un dilema mayor. Lori y Shane son dos figuras clave en su transformación. Rick sabe que tuvieron una relación, no está completamente molesto por ellos porque entiende que ambos creyeron que él había muerto. Sin embargo, la verdadera tensión aparece cuando Lori le confiesa a Rick que está embarazada y que ha pensado en abortar. Esta revelación provoca algo nuevo en Rick. Por primera vez deja de guardarse lo que siente, se enoja, se frustra y expresa claramente su postura. Y esto resulta irónico porque el principal problema entre ellos antes del apocalipsis era justamente la falta de comunicación. Pero ahora, en el peor mundo posible, Rick finalmente empieza a decir lo que piensa. Sin embargo, Lori no es el único conflicto que lo consume. Shane se convierte en una presión constante. Desde el principio insisten que seguir buscando a Sofía es una pérdida de tiempo, que solo están exponiendo al grupo a más peligro. La situación empeora cuando descubren que Herschel mantiene caminantes en el granero y Shane propone eliminarlos de inmediato. Rick sabe que los caminantes representan un riesgo, pero no está dispuesto a actuar sin el consentimiento de Herschel. Para Rick, ese lugar, esa granja en medio del apocalipsis, sigue teniendo reglas. Rick respeta la autoridad de Herschel y su forma de ver el mundo. Shane, en cambio, no lo hace. Shane comienza a presionar a Rick, recordándole una y otra vez que si quiere proteger a su familia tendrá que empezar a tomar decisiones difíciles, incluso cuando otros no estén de acuerdo. Esta presión constante, sumada a los problemas con Lori y a la creciente desconfianza del grupo hacia su liderazgo, va arrinconando a Rick poco a poco hasta que eventualmente todo estalla. Shane libera a los caminantes del granero y entonces ocurre lo impensable. Sofía siempre estuvo ahí dentro. El impacto es devastador, nadie reacciona y apenas pueden moverse. Y es Rick quien levanta su arma y termina con todo. Ese disparo no solo mata a un caminante, es el momento en el que Rick define su postura. Rick entiende que sus decisiones, aunque sean bien intencionadas, no siempre fueron las correctas. Y que si quiere sobrevivir tendrá que empezar a tomar decisiones difíciles, incluso si eso significa cargar con el peso de ellas. Sin embargo, el descubrimiento de Sofía no es el final del cambio. Lo que viene después ya no es solo un cambio de mentalidad, sino de acciones.
Cuando Rick sale en busca de Herschel, se encuentra con dos hombres que resultan peligrosos incluso antes de abrir la boca. Rick, como policía, sabe reconocer a una persona así y con solo unos minutos de conversación entiende que no puede confiar en estos hombres. Aquí por primera vez Rick deja de actuar como el policía que arresta y juzga y comienza a pensar como alguien que sabe que en este mundo confiar en otros puede costarte la vida. Y todo termina de romperse cuando uno de esos hombres intenta dispararles. Rick no duda ni titubea, desenfunda su arma y comete sus dos primeros asesinatos. Para mí este es el momento en el que muere oficialmente el Rick inocente. Hasta aquí habíamos visto cómo poco a poco Rick tomaba decisiones cada vez más complicadas, pero esto lo define todo. Rick entiende que esa forma de ver la vida, cuadrada, moral e íntegra, ya no funciona en este mundo. Ahora incluso una acción tan fría como matar a alguien puede ser la decisión correcta. A partir de ese momento Rick regresa cambiado, más firme, más determinado. Lo primero que hace es confrontar a Shane, le pone todas las cartas sobre la mesa y le deja algo muy claro. Si quiere seguir en el grupo tendrá que hacerlo bajo sus condiciones. Rick ya no va a permitir que Shane sea un peligro para todos. Pero Shane no es un hombre fácil de controlar, y mucho menos ahora que está convencido de que el bebé que Lori está esperando podría ser suyo. El conflicto escala cuando Shane quiere acabar de una vez por todas con Randall y Rick se lo impide. Ambos pelean y después, al ser atacados por un grupo de caminantes, Rick logra escapar con Randall dejando a Shane atrás. Rick podría haberse ido, pero regresa. Ese momento dice mucho de quién sigue siendo. Todavía hay esperanza en él, todavía cree que Shane puede cambiar, que un ser humano puede adaptarse y redimirse, pero esta es su última prueba. Porque esa idea, creer que todos pueden cambiar, no siempre es cierta, y Rick está a punto de descubrirlo de la peor forma posible. Shane intenta matarlo. Planea toda una historia usando a Randall como pretexto para llevar a Rick al bosque y asesinarlo ahí. Y entonces, por fin, Rick y Shane se enfrentan sin máscaras, sin mentiras. Ya no son el oficial y su compañero patrullando juntos. Son dos hombres dispuestos a hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Rick aprovecha la inestabilidad de Shane, juega con sus emociones, lo engaña y le clava un cuchillo en el pecho. La muerte de Sofía le abrió los ojos, la muerte de los hombres del bar lo volvió más firme, pero la muerte de Shane lo rompe por dentro. Rick no solo llora, también grita, siente dolor, furia y culpa. Ese hombre que antes del apocalipsis no sabía expresar sus emociones, ahora las deja salir sin filtros. Y en ese momento no solo muere Shane, también muere el oficial amigable. Ese instante marca a Rick para siempre. Le hace comprender que el mundo ya no es blanco o negro. Ahora las decisiones más frías y crueles pueden ser las correctas, pero eso no significa que duelan menos. Después de esto, el héroe clásico desaparece. El sheriff heroico muere y nace una de las versiones más oscuras de Rick Grimes. Un líder que ya no pregunta, que ya no busca consejo, un hombre que toma decisiones incluso si los demás no están de acuerdo. Tal como el Dr. Jenner intentó decidir por todos en el CDC, Rick comienza a hacer lo mismo. No por maldad, sino por supervivencia. Quiere protegerlos, mantenerlos con vida, pero sin darse cuenta, ese camino lo llevará a una de las etapas más duras y peligrosas de su vida.